יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. Muy buenas tardes, les saluda el pastor Luis Arabia, pastor fundador de la Iglesia Bautista Josué. Siempre en nuestro espacio enseñando la Torá. La Torá, que es la instrucción de parte de nuestro Dios, tratamos de enseñarla para que caminemos de acuerdo a la luz de la instrucción de Dios, la instrucción del cielo. ¿Cuánto necesitamos que podamos ser guiados por el Señor a través de su palabra? Hace tiempo oí una historia de un aviador que estaba piloteando su avioneta cuando en una calle, en una carretera, en la parte de abajo que él podía visualizar desde su avioneta, vio un pequeño carro que iba detrás de un tráiler, un carro enorme, un vehículo enorme. Y cada vez que quería sobrepasar, de repente venía un carro en sentido contrario y tenía que volverse a meter detrás de ese gran tráiler. Y el piloto arriba decía, siquiera pudiera yo comunicarme con él e indicarle el momento en que tiene que dar su movimiento para poder sobrepasar a ese enorme tráiler. Así sucede en la vida también. El Señor quiere verdaderamente guiarnos, ayudarnos, indicarnos cuándo debemos de avanzar, cuándo debemos detenernos, cuándo debemos de protegernos de tal manera que no seamos impactados con tanta situación de la vida. Necesitamos verdaderamente ser guiados por el Señor. Esta tarde quiero compartir con ustedes un texto bíblico que tiene que ver con la situación que vivimos hoy en día. Hace tiempo en Jerusalén, estando el Señor en el templo, le hicieron la pregunta a los discípulos: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas estaban preguntando. ¿Cuáles serían las evidencias, las señales, aquellas cosas que darían evidencia que la venida del Señor estaba cerca? Y también el fin del mundo, cuando el sistema de vida que tenemos en este mundo se iba a terminar. Y el Señor tenía que responder a esa inquietud de los discípulos. De hecho, es una necesidad pertinente que tenemos hoy en día de saber cuáles son las señales que nosotros estamos viviendo y qué habrá también como señales de la venida del Señor. Son dos acontecimientos separados, pero que están íntimamente relacionados. El fin de este sistema de cosas que nosotros vivimos y también la venida del Mesías, que por cierto lo esperamos. Hay una declaración de fe del pueblo de Israel que dice: yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías, y aunque Él tardare, siempre esperaré con una perfecta fe en el regreso de Yeshua HaMashiach, el Mesías. Por eso esta tarde yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico y les suplico que por favor le preste atención, tome en serio lo que vamos a compartir en este momento para que usted pueda tener parámetros, tener indicadores que le puedan ayudar también en su vida espiritual. Voy a leer una porción del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, esta es la porción bíblica en el libro de Apocalipsis. Nosotros necesitamos tener una revelación de parte del Señor. De eso vamos a hablar en esta hora.
Los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles. Alguien dijo una vez que si nosotros entramos a examinar este mundo, que nos preparáramos, porque si esto fuera equipado como un museo, encontraremos cosas aquí para las cuales no tenemos una respuesta. Hay muchas cosas en este mundo que son misteriosas, que son curiosas, que tienen una cantidad de interrogantes alrededor de cada situación que se va encontrando, para las cuales no hay una explicación humanamente hablando. Jesús también habló sobre la situación de que habrían señales en los cielos, señales en las naciones, señales en la tierra, aquellas cosas que son una manifestación de carácter natural. Y creo que todas estas cosas las estamos viviendo, además de aquellas revoluciones internas de los países, las guerras, rumores de guerra, pestilencias, hambres, pestes, muerte. Todo eso nosotros ahora lo estamos viviendo. Por lo tanto, es importante que tengamos una referencia de parte de Dios. Y quiero mencionarte aquí algunas cosas muy importantes para que tú puedas tenerlo como una base para meditar, para poder verdaderamente reflexionar en lo que Dios dice aquí. Así que quiero que por favor le prestes atención. Es mi oración al Señor que tú puedas ser iluminado, que puedas ser guiado, que verdaderamente tengas una referencia bíblica para la vida en la situación que nosotros ahora vivimos. En primer lugar, déjame decirte que esta es una revelación que el Eterno, el Dios Eterno, le dio al Mesías. Es la revelación del Mesías, de Yeshua, el Señor. Esta revelación, por ser de Dios, nadie la tenía. Nadie, absolutamente nadie. En otras palabras, para conocer esta revelación, tienes que acercarte a Dios y entender realmente lo que Dios dice, porque es una revelación que viene directamente de Él. Tú podrás buscar por aquí, buscar por allá. La gente podrá tratar de encontrar algo que le pueda hacer entender una cosa que es muy importante, y es qué es lo que le depara el futuro. ¿Qué es lo que le depara el futuro a este mundo, a esta tierra? ¿Qué es lo que le va a suceder? Hay tantos misterios involucrados, hay tantas cosas que están en cada área, en diferentes partes del mundo. Hay denominadores comunes que son raros, extraños, que le buscan alguna explicación humana, a veces hasta extraterrestre, pero escuchemos a Dios, que Él tiene siempre algo que decirnos. Así que en primer lugar, esta revelación que nosotros conocemos a través de la palabra, no la podemos entender aparte de que Dios nos lo diga, que sea Dios mismo quien nos pueda explicar. Ahora, déjame decirte esto, el mundo anhela y la gente trata de encontrar una explicación para su futuro. De esto déjame decirte algo más, pero permíteme todavía hablar un poco de la profecía. La profecía tiene un valor al cual es importante que todo aquel que verdaderamente quiera tener una explicación le pueda prestar atención a esto. La profecía habla del pasado, habla del presente y también, por supuesto, del futuro. Pero la profecía, su mayor impacto la tiene cuando nosotros vemos su cumplimiento. Porque las cosas pasadas pues ya se dieron, ya nos dimos cuenta que sucedieron, pero cuando vemos delante de nuestros ojos que las cosas se están cumpliendo, entonces podemos darnos cuenta que realmente la profecía es importante conocerla, es importante saberla. Déjame decirte otra cosa más también. En la casa de Israel, cuando las tribus iban en marcha, había una en particular que era muy importante que el pueblo de Israel le prestara atención, y de hecho lo hacían, y era la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar era una tribu muy importante porque le daba una lectura a los tiempos. ¿Qué podríamos encontrar hoy si nosotros le damos una lectura a los tiempos? No tanto de lo que los periódicos nos dicen,
porque ellos lo que hacen es recoger información y mandarla, y muchas veces es una prensa amarillista en algunos casos. Pero cuando la profecía, tú le comienzas a entender que viene de parte de Dios, entiendes los tiempos, entonces tú puedes moverte en el espíritu, puedes comenzar a conocer espiritualmente dónde va la secuencia de las cosas que están pasando, a dónde nos lleva todo esto, así que es importante que tú lo puedas entender. El mayor relieve, la mayor grandeza de la profecía es cuando se cumple, y tú puedes ver que todas las cosas que nosotros vemos hoy en día es un cumplimiento de la palabra de Dios. Otra cosa más que quiero decirte es lo siguiente. La revelación de Dios nos permite vislumbrar el futuro de Dios, de lo que va a acontecer acá. Todo esto que nosotros estamos viendo ahora son cumplimientos, son los jinetes del Apocalipsis. Como dijo alguien, se oyen ya sus cascos, pero también, frente a eso, se oyen también las pisadas del Mesías que está ya regresando. Así que atención con esto, hay que prestarle atención a esta realidad porque nosotros debemos de conocer qué son las cosas que nosotros hoy podemos entender bíblicamente hablando. Déjame aclarar otra cosa más también. Hace años estuve en un crucero en el mar Egeo y ahí comenzamos a conocer islas. No fuimos a la isla de Patmos porque estaba en otro lugar, muy lejos de donde estábamos navegando. Pero la isla de Patmos, si tú la buscas en un mapa bíblico, vas a encontrar que es una isla pequeñita, pero bien mínima. Ahí Juan, o Yohanan, como es su nombre en hebreo, estuvo cautivo. Ahí Dios le envió la revelación. Esa isla hoy se conoce, tiene un movimiento turístico por un hombre que estuvo ahí, llamado Juan, el cual dejó un escrito dado por el Señor, que es el cual estamos leyendo en este momento. Así que déjame decirte una segunda cosa con respecto a la revelación o a la profecía. Las dos cosas están relacionadas, y es que a la par de la revelación de Dios hay otra manera que el mundo ha querido encontrar para poder dilucidar lo que el futuro le espera, y eso es la hechicería, el espiritismo, todo eso que trata de descubrir lo que espera el día de mañana al ser humano, pero buscando una revelación no de Dios, sino muchas veces en los muertos, en el espiritismo, en la brujería. Y si tú eres una persona que hace esto, que practica esto o que busca dilucidar su vida, las cosas que vienen, y quiere encontrar verdaderamente el significado de su vida para el día de mañana, tienes que ir a Dios. Él conoce tu futuro. Hace tiempo escuchaba una melodía muy linda que cantaba un hombre, todavía creo que lo hace, es un mexicano que se llama Manuel Bonilla, y él decía: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Esa es una realidad. No sabemos qué tiene el futuro, no sabemos qué habrá, pero él decía también: pero un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. No sabemos sobre el futuro, pero tenemos la seguridad que aquel que nos guía nos va a llevar hasta un punto donde podamos conocer la realidad, el significado de tantas cosas que hoy nos están sucediendo. Así que a la par de esto, como parte del enemigo para confundir a las personas, corre la brujería, la hechicería, el espiritismo, gente que consulta a los muertos, que va a la Ouija para que le pueda decir qué es lo que va a pasar, trayendo desde ultratumba todas esas voces malignas de demonios. Ten cuidado con eso, porque aún hoy en las iglesias cristianas hay cristianos, entre comillas, que aún estando ahí, oyendo la palabra, aún todavía están visitando estos lugares para encontrar el significado del futuro. Mejor vuélvete a Dios y encuentra el significado de tu vida para el mañana,
en Dios. Dice la Escritura en Proverbios: no te jactes del día de mañana, porque no sabes decir qué va a dar el día, qué es lo que va a dar el futuro. Pero Dios sí lo conoce, y tú puedes buscarlo a Él, tú puedes entregarte a Él y encontrar el significado de tu vida. Y por último, quiero decirte esto: cuando el Señor manda esta palabra, dice para que los siervos de Dios conozcan el porvenir. Es decir, que tú debes de tener una perspectiva de parte de Dios de dónde o para dónde van estas cosas, este mundo. Hasta aquí la enseñanza de este momento. Bendiciones. Continuaremos enseñando la Torá. Un hermoso shalom. Le saludó el pastor Luis Saravia, fundador de la Iglesia Bautista Josué. Y un saludo también para los hermanos de esta amada congregación.